Seguimos en esta tertulia de viernes 12 de enero de 2024. Estamos con Javier Massa, Juan Grompone, Teresa Herrera y Raúl Cohen. Cambiamos de tema, nos vamos a un aniversario. Walt Disney Company, la multinacional del entretenimiento más grande del mundo, cumplió 100 años a fines de 2023. La empresa, fundada por Walt Disney y su hermano Roy en 1923, comenzó como un humilde estudio de animación que funcionaba en un garage de Los Ángeles. La compañía ganó prominencia con la creación de Mickey Mouse en 1928, el primer personaje animado con sonido sincronizado, lo que marcó el inicio de una era dorada para la animación. I'll clean up your yard. All right, but no more clowning. Okay, Toots, it's a deal. You won't know the place when I get through. A lo largo de las décadas, Disney continuó innovando con la introducción de películas animadas clásicas como Blancanieves y los Siete Enanitos o El Rey León. En las últimas décadas, la compañía expandió su alcance más allá de la animación y ha adquirido propiedades icónicas como Pixar Animation Studio, Marvel Entertainment y Lucasfilm. Además, en 2019 lanzó su propia plataforma de streaming, Disney+. Los 100 años de Walt Disney Company se siguen festejando aún con conciertos, exposiciones, fiestas y una nueva película, Wish, inspirada en los clásicos de Disney que todavía está en cartel. Bueno, ¿qué dicen de Disney, de sus 100 años y sobre todo de su influencia en la cultura occidental? A ver, Tere quiere arrancar. Yo quiero arrancar recordando que Disney lo que hace es manejar, en su primera etapa sobre todo, porque ahora está como una onda más ayornada, ¿no? Más de inclusión y todo lo demás. Pero al principio era la típica estructura tradicional del relato. Situación inicial feliz, en un reino donde todos eran felices y vivían contentos y no sé qué. Ruptura de esa situación mediante agresor externo siempre, ¿verdad? Uh-huh. O la bruja, o el dragón, o, ¿viste? O otro reino que viene, ¿no? Pero siempre es un agresor externo. Y después de esa ruptura de la situación inicial aparece el héroe, varón, por supuesto, que vive la peripecia, y que como recompensa obtiene el amor de la princesa. Esa es la verdad. Entonces, y otra vez vuelven a ser todos felices, por supuesto, en una cosa totalmente restaurativa y conservadora. Esa es la estructura tradicional del relato, con la cual nos hemos criado todos, se han criado generaciones anteriores, porque Disney no lo inventó, vino de los cuentos tradicionales y todo lo demás. Pero es una estructura tremendamente conservadora y peligrosa, porque además el agresor viene de afuera, con lo cual, ¿verdad? Desconfía del inmigrante, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Y además el que tiene la peripecia y salva a todo el mundo es el varón, el héroe, ¿verdad? Y la princesa es buenita, tranquila, preciosa, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter en honduras tales como besar a una mujer que está dormida o cosas por el estilo. La picó Teresa porque tiene mucho, sí, incluso lo que están marcando los oyentes. Es cierto, sí, que ahora tiene esa nueva faceta, ¿no? Que ha tenido que, como todo, irse ayornando. De hecho, ha emprendido y ha sido muy cuestionada también por ahora, por los cambios que ha instrumentado, ¿no? Raúl, dale, vamos contigo. Si sentís que Teresa la picó, yo la voy a picar mucho más. A ver. En los últimos años, en particular, Disney adquirió un viraje extraño. Se volvió una empresa woke. Adquirió Lucasfilm, eso fue en el 2012. Empezó a censurar sus propias películas clásicas, versionándolas, incluyendo personajes de cuota, incorporando temáticas distintas. Por ejemplo, toda la sexualidad alternativa del mundo LGTB. Ha modificado la trilogía de la Guerra de las Galaxias. La nueva trilogía toma la trama original, pero aporta un personaje negro en vez de Han Solo, una chica en vez de Luke Skywalker. El tema está en que también mete un beso entre dos chicas, pero más allá de las cuestiones morales,
está quedando de manifiesto que eso no lo admite una enorme parte del público que considera que esto es parte de una agenda ideológica y que le resulta acartonado a Disney salir con esto. Y de hecho, los números de Disney en estos 100 años de historia están siendo catastróficos. No sé si están al tanto de ello, pero concretamente Disney cerró el ejercicio 1.861 millones abajo en sus últimas 8 películas. Es decir, el viraje de Disney en dirección a un discurso políticamente correcto y la revisión de sus propias producciones anteriores para ser de el, digamos, beneplácito del discurso woke predominante en Estados Unidos, le ha traído pérdidas tremendamente millonarias, a tal punto que es probable que haya un violento cambio en la dirección de la empresa. Esa es la situación hoy. Por eso en Estados Unidos gana Trump. Probablemente. A ver, Juan y Javier, ¿cómo se plantan ante este tema y ante esto que vienen esbozando Teresa y Raúl? Yo, por ejemplo, no pienso en meterme en ese tipo de temas. Yo pienso que quiero resaltar algunas de las cosas que a mí me gustan. Sin duda fue el creador del dibujo animado, ¿no? Es decir, no me cabe duda. Y sus largometrajes, por ejemplo, y la maravilla del dibujo y la precisión que tenían, es decir, eso es deslumbrante. Hay que pensar, por ejemplo, que por cada segundo de película hay que hacer 24 dibujos que se hacían a mano, ¿no? Todo eso cambió con el empleo de computador, del dibujo por computadoras y la animación por computadoras. Pero las películas originales, las películas clásicas, Bambi, la Blancanieves, todas esas películas clásicas, cada segundo llevaba 24 dibujos de una persona dibujando y coloreando. Es decir, imagínense lo que es eso, fotografiarlas y volver a procesarlas. Es decir, es una cosa inimaginable. A mí me gustaban los personajes de Disney cuando era niño. Cuando era mayor, lo que me empezó a admirar es la tecnología, ¿no? Esa técnica brutal, ¿no? Bueno, Disney después incursionó en películas normales para un público, pero en general manteniendo un público juvenil. Y pasó a ser uno de los estudios más grandes del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído en algún momento que el ejecutivo de empresas que había ganado más en un año, no me acuerdo en qué, pero hace muchos años, ¿no? Era el CEO de Disney, que había ganado $50 millones en ese año. Estoy hablando, por ejemplo, en 1970, digamos, supongamos, en una cosa así. Es decir, que en esa fecha el ejecutivo que había ganado más en Estados Unidos y posiblemente más en el mundo, había ganado 50 millones entre toda su remuneración y todos los beneficios por lo que había ganado la empresa. Y la empresa se había valorizado precisamente en ese momento con los parques temáticos, que fue otra de las innovaciones de Disney. Parques temáticos en los cuales nunca, no solo no fui, sino jamás iré, ni llevaré a ninguno de mis descendientes. Bueno, entonces todo esto creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la carrera de Disney. No sabía sobre que a Disney le está yendo mal. Yo pensaba que seguía siendo uno de los grandes estudios. Pero lo último que quiero recordar es el propio Disney con su muerte de novela, ¿no? Es decir, Disney está congelado esperando que alguien tenga la tecnología suficiente para resucitarlo. Pobre. A ver, Javier, vos por dónde vas si te metes en esta polémica o no vas. ¿Se puede recordar un clásico que ustedes hayan disfrutado mucho, que los haya influenciado? Todo es válido, a ver. Voy por algunos apuntes, voy a tratar de poner algunas cosas en común. Lo primero, sobre el tema del flop, el reciente fracaso de Disney, solamente en una perspectiva histórica que me parece interesante, y es que no es la primera vez que Disney se entierra de pico, ¿no? O sea, en términos de ventas y de sucesos. Disney tiene un terrible declive
entre fines de los 60 y fines de los 80, que es el declive que sobreviene post la muerte de Walt y de Roy Disney, ¿no? Les recomiendo, yo para ver ese tipo de cosas suelo ser muy promotor de Wikipedia, entrar a Wikipedia y mirar los artículos y ver las cronologías de Wikipedia, que generalmente están bastante bien hechas, y justamente entré hoy antes de la tertulia para ver un poco las películas, y si uno mira las películas entre fines de los 60 y fines de los 80, no reconoces una que haya sido medianamente exitosa. Es impresionante, pero son casi 20 años de fracaso tras fracaso tras fracaso. La más recordada de toda esta lista fue Bernardo y Bianca, que se llama The Rescuers en inglés, creo, y fíjense que ni alcanza los talones de las películas que surgen en lo que se conoce como el renacimiento de Disney, que es a partir de 1989, que arranca con La Sirenita, y a partir de ahí viene La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Aladín, El Rey León, Pocahontas y tal. El resto, bueno, ya las conocemos todas, ¿no? Así que esto de que Disney ha sabido inventarse y reinventarse está, creo que, un poco en el ADN de la compañía, y no en vano la compañía tiene 100 años, ¿no? Y tiene 100 años. Después, también hacer alusión a esto que decía Juan, de que es interesante pensar en los distintos Disney, ¿no? El Disney narrativo, el Disney audiovisual, el Disney tecnológico, el Disney corporativo, el Disney del merchandising, el Disney de los parques, ¿no? O sea, que cuando uno piensa en Disney, piensa como en un conglomerado de cosas que difícilmente son separables, además. Hasta cruceros tienen. Exacto, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido es interesante saber de que cuando uno empieza a hablar de Disney, uno puede hacer foco en uno o en otro, pero siempre van a estar como atrás en el trasfondo. El crucero va a estar ahí en el fondo y el parque de diversiones también va a formar parte de la cosa, y harán falta 2 o 3 grados para llegar a la necesidad de querer ir al parque, o para llegar a la necesidad de querer ver una película, ¿no? O de comprarte un muñeco. Creo que ahí hay otro dato interesante como para poner. Y acá, por último, quería retomar con la polémica inicial de Teresa, y hacer algunas precisiones y comentarios ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí es cierto que Disney ha sido un gran abanderado de la forma tradicional del relato. Y creo que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Soy un gran defensor de que siempre tiene que haber una entidad muy importante dentro de la cultura que enseñe a leer, que enseñe esa estructura macro del relato, que incluso yo creo que está por encima de alguna de las cuestiones que señalaba Teresa sobre el héroe ser varón y después triunfar sobre no sé qué. Yo creo que esas son encarnaciones puntuales de la estructura macro del relato, que sí es esta de existe un status quo, hay algo externo que rompe ese status quo, ¿no? O algo que se vivencia como externo que rompe ese status quo, y hay un agente dentro del status quo que pugna por el restablecimiento del equilibrio, sabiendo que ese restablecimiento del equilibrio nunca va a ser equivalente al equilibrio inicial, porque de lo contrario no estaríamos contando la historia, porque no habríamos aprendido nada de ella, ¿no? Esa manera de entender el relato, esa gramática universal del relato, es la gramática universal sobre la que componemos la experiencia humana en términos generales, ¿no? Y alguien en la cultura tiene que ser un abanderado importante de llevar esa gramática universal, de enseñar esa gramática universal a las nuevas generaciones, enseñarles la gramática que está por detrás de las encarnaciones puntuales del relato, que hoy puede ser un príncipe varón que conquista y comete atropellos, como el del beso a la princesa dormida, pero mañana podrá ser otra cosa y otra cosa y otra cosa. Acá hay una cita de Neil Gaiman que está como pseudo parafraseando a Chesterton, y dice: los cuentos de hadas no existen para enseñarnos que existen los dragones, existen para enseñarnos que los dragones pueden ser vencidos. O sea, esa manera que tiene el relato de enseñarnos a construir sobre la adversidad es una parte fundamental de la cultura. Y si no está el Rapsoda, tiene que haber otra entidad que la pueda contar, que la pueda llevar adelante, que la pueda personificar, que pueda encargarse de eso, de enseñarnos a procesar experiencia, porque es fundamental para entendernos, ¿no? Hoy que Teresa mencionaba tanto esto en el debate pasado de entender la experiencia humana pasa por saber contarla. Si no la sabemos contar,
no la terminamos de entender. Entonces, esa forma de narrar es como bien importante. Y en esto de la narración como vehículo moralizante o como vehículo que de alguna manera enseña algo y dice algo acerca de las fuerzas del bien y del mal, es cierto que hay un espacio inevitable donde el relato se mete con lo que está bien y con lo que está mal, porque si no, no puede construir esa forma en la que nos sobreponemos a la adversidad, ¿no? Entonces, es un poco inevitable para la narración entrar en este tire y afloje de hablar sobre o de intentar moralizar, ¿no? Y quizás ahí es donde, por defecto o por a nivel consciente, se cometen y se seguirán cometiendo errores y fallas en la comunicación y en el eco que pueden tener los relatos de hoy y de mañana. En esto a mí me gusta mucho la relación que tiene Disney con su contraparte japonesa, que es Estudio Ghibli, ¿no? Disney tiene una relación muy conflictiva con Estudio Ghibli, en donde todos los creadores de Disney se fascinan con las historias de Estudio Ghibli, las historias de Hayao Miyazaki, ¿no? Que es el Walt Disney de la otra punta del planeta. Y tanto así que Disney ha socorrido y ha tratado de ayudar las penurias financieras de Estudio Ghibli en Occidente y de distribuir las películas de Estudio Ghibli en Occidente, y ha fracasado en eso porque las audiencias occidentales no terminan de responder masivamente a Estudio Ghibli como responden a Disney. Sin embargo, más allá de eso, Disney tiene esa relación de amor-odio porque todos los creadores de Disney aman Estudio Ghibli. Sin embargo, el público de Disney no termina de comprar a Estudio Ghibli. Y en esa cosa de cómo otros imaginarios alimentan el imaginario de Disney, pero no logran aterrizarlo en el mundo de su creación, me parece que hay algo interesante, ¿no? En esto de cómo los creativos de Disney tienen esa idea de salirse de la caja, pero también tienen la atención permanente con el mercado que tiene que poder responderles, ¿no? Y vuelvo a esto inicial de cómo los diversos Disney tienen que de alguna manera poder estar en cierto equilibrio para que la máquina siga funcionando. A ver, Teresa quiere responder algo de lo que se planteaba. Mira, a propósito de lo que decía Tere, Leonardo, que nos escucha desde Canadá, dice: está fuera de lugar criticar a Disney, que con aciertos y con errores nos dio tantos momentos de felicidad. No se puede juzgar el pasado con la mentalidad y los cambios sociales que se han producido. Perdón, pero la estructura tradicional del relato la venimos cuestionando desde que yo tengo memoria, desde que empecé a estudiar comunicación hace 40 años. Así que Disney tiene ese, pero... y en realidad yo creo que la estructura tradicional del relato es fuertemente conservadora. Por algo Siempre. hablamos de restaurar la situación inicial, ¿no? Entonces, siempre conservador. Por lo tanto, yo creo que hay que superarla. Lo cual no quiere decir que no haya que tener relatos y que no haya que enseñarle a las generaciones todo lo que tiene que ver con los relatos. Pero una cosa es, pero digo, siempre desde una visión crítica, ¿no? Desde una visión y esto no es nuevo, porque digo, insisto, yo hace 40 años que la crítica la estudié, y bueno, y no me puedo remitir a Matelar y a otro montón de gente, digo, que cuestionó siempre este tipo de cosas, incluso a Daniel Prieto Castillo de Argentina, o Mario Capluna acá, ¿eh? Y estoy hablando se acaban de cumplir los 100 años de Mario Capluna, así que, digo, miren, sí. Entonces, me parece que el tema del conservadurismo es un tema que es muy fuerte, digo, ¿no? Es reestructurar la situación inicial. Como dice Javier, sí, por supuesto que no es exactamente igual, pero el cambio, cuidadito con el cambio, ¿no? No vaya a ser que... Y además la peripecia siempre es individual, no es colectiva. ¿Eh? Y eso también no está bueno. Digo, no es que el héroe único nos va a salvar. Entonces, me parece que todo eso tiene que llevarnos a la reflexión. Y yo digo, qué sé yo, a mí Fantasía es una de las películas que me ha gustado en mi vida. No quiere decir que esté negando, ¿eh? Pero Bambi lloré toda la película. Y nunca se me ocurrió mostrársela ni a un nieto, ni a un hijo, ni cosa por el estilo. Y lo mismo con Dumbo. Entonces, me parece que ese tipo de cosas también tenemos que... Digo, fantasía sí, porque bueno, era otra cosa, pero
Me parece que eso también tenemos. Y voy a dar una nota de color y ya dejo. El tema de justamente por dónde recaudan, en los parques temáticos se juntaba, porque ahora lo debe pasar por las tarjetas, pero durante muchos años se juntaba la plata en el sótano, iba un vedor de la Casa de la Moneda, no sé cómo se llama en Estados Unidos, no me acuerdo ahora, tomaba nota de lo que habían recaudado y después esa plata se quemaba, porque era imposible trasladarla. Entonces, digo, me parece que es un dato interesante, de color, que tiene que ver con el volumen que manejaba Disney. No, ahora me imagino que con las tarjetas, con la electrónica y todo lo demás, eso no debe ocurrir, pero eso ocurrió durante muchísimos años. Hay varios oyentes que apuntan o recomiendan cómo leer al Pato Donald en 1972. Capaz que alguno lo leyó. Matelar, el ensayo. de Armand Matelar. Matelar. De Armand Matelar. Yo recién lo nombré, sí, justamente. ¿Algún comentario Yo más nos creo- queda? Tenemos que ir cerrando, pero dale, Raúl. Sí. Yo primero no quiero quedar como el malo contra Disney, todo lo contrario, le debo muchísimo a la compañía, creo que nos entretuvo, nos ha hecho reír, nos ha hecho emocionar en muchísimos aspectos. Y entiendo lo que plantea Teresa, pero yo creo que los revisionismos tienen su tiempo histórico también. Estoy absolutamente en contra de que la compañía sienta obligación de modificar lo que hizo décadas atrás para satisfacer la sensibilidad actual. Si en las producciones a futuro decide hacer lo que decide hacer, es súper respetable porque es hijo de este tiempo. Pero me parece que si no nos convertimos la mirada woke se convierte como una especie de dogma, que hay que recibirlo entero de punta a punta y no se puede discrepar con ningún aspecto, ni ahora ni en el pasado. Y eso a mí no me cierra. Entonces, sí agradecerle a Disney y celebrar que exista porque creo que siempre han apostado a la fantasía, a los sueños, a la combinación de la ingeniería con la creatividad y que ha dado lugar a alguna de las creaciones humanas más ricas en todo sentido. Han alimentado el arte, una de esas empresas llenas de virtuosismo en un montón de aspectos. No me alineo tanto con la mirada de hipercrítica al respecto. Javier Massa, Juan Grompone, Teresa Herrera, Raúl Coe, gracias a los cuatro, un placer. Nos reencontramos seguramente con ustedes en los próximos días. Muy buena la tertulia, nos dejaron pensando en ambos temas, así que agradecerles y un abrazo para todos. Abrazo, que pasen Un bien. abrazo, hasta la próxima. Un placer, hasta luego, disfruten, chau, chau. Chao.